Muy buenas noches a todos, bienvenidos a estas noches de webinar. Veo muchas caras nuevas, bienvenido arquitecto, bienvenidos a los chavos que están hoy en día con nosotros, bienvenidos a todas las personas, perdón, a todas las personas que no acostumbran a entrar al webinar, bienvenidos. Hoy tendremos la presencia del maestro José Andrés Ruiz Blanco, dando una ponencia sobre las fianzas. Les voy a compartir para que comencemos respetando a los que llegaron temprano. El Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales les da la bienvenida. Adelante, maestro, bienvenido. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Otra vez por aquí platicando. Pues algunos conocidos que invité, les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que quisiera yo comentar o decirles es, cuando oyen la palabra fianza, ¿qué es lo que se imaginan? Si quieren ponerlo en el chat o si quieren levantar ahí la mano para comentar, ¿qué es lo primero que se imaginan al escuchar la palabra fianza? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Para qué es? ¿Qué sirve? ¿Cómo es? Etcétera. Garantía de cumplimiento. Así es una garantía de cumplimiento. ¿Quién más? ¿Alguien más? Crédito. No es en sí un crédito, es más una garantía de cumplimiento, como nos dijo por ahí el señor Ramiro Rodríguez. Ok. Pues bueno, de eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. ¿Qué es una fianza? ¿Para qué nos sirve? Y los diferentes tipos de fianzas que existen. Y una pequeña comparación con los seguros, porque mucha gente, es un servidor, soy agente de fianzas y muchas personas me dicen, oye, necesito una fianza para esto. No, eso es un seguro. Oye, necesito un seguro para esto. No, esto es una fianza. Oye, pero es que es lo mismo. No, no son lo mismo. Si es lo mismo, garantizan lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces vamos a ver una pequeña diferencia ahí con el seguro. Y bueno, pues comenzamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y lo que vamos a ver es qué es una fianza, qué garantiza, los aspectos generales sobre la fianza. Como les comentaba yo, un breve comentario, la diferencia entre qué es una fianza y qué es un seguro, un poco del marco legal en donde se encuentra la fianza dentro del sistema financiero mexicano, y por último los ramos y los tipos de fianza. Seguimos, por favor. Bien, la fianza, un pequeño concepto o la definición, y nos dice que es un acto jurídico por medio del cual una parte llamada fiador se obliga subsidiariamente ante otra, denominada acreedor, al cumplimiento de una prestación determinada o su equivalente para el caso de que un tercero, deudor de aquel, no cumpla con la obligación pactada. ¿Qué nos quiere decir? Que bueno, que la persona que es el fiador, ahorita ya lo vamos a ver, dice, oye, yo subsidiariamente me hago, sí, acreedor, sí, y te digo que esta persona va a cumplir con esta obligación, que esa persona es el deudor, y lógicamente el acreedor es la persona o beneficiario, es la que va a quedarse garantizada de que no va a haber ningún problema, que esta persona llamada acreedor va a cumplir con la obligación. ¿Seguimos? Bien, lógicamente es un contrato tripartita que es entre la fianzadora, el beneficiario y el fiado. La fianzadora pues es la empresa que garantiza, el beneficiario es la persona en su momento que pide la fianza y el fiado es el que tiene que cumplir con la obligación
y que la afianzadora respalda que él va a cumplir con la obligación. Y lógicamente nos dice ahí que garantiza el cumplimiento de una deuda ajena. En este caso, la afianzadora garantiza el cumplimiento al beneficiario de la deuda, por decir así, que no es deuda en dinero, ya lo vamos a ver más adelante, del fiado. Lógico, nace de la voluntad de dos partes para garantizar el cumplimiento de un contrato. Recordemos que un contrato es una firma de voluntades, en donde dos personas se ponen de acuerdo. Y es establecido originalmente por ambos, que es un contrato principal, y el cual debe garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones del fiado. ¿Ok? Seguimos con la próxima. Y entonces, ahora sí, según ahora ya vámonos ya al aspecto más legal, según el artículo 2794 del Código Civil Federal, nos dice que la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Aquí, por ahí nos comentó, nos dijeron por ahí que parecía ser que era un crédito. Aquí pareciera que es un crédito porque dice que es pagar por el deudor. No es en sí el hecho de pagar, de que si se tiene una obligación de un crédito, se va a pagar ese crédito. No, puede ser obligaciones de hacer que en su momento se le pagará a la persona en esa obligación de hacer, se le pagará con dinero. Seguimos, por favor. La pequeña diferencia entre lo que es la fianza y el seguro, ¿sí? Bien, la fianza garantiza un compromiso voluntario. Es un compromiso voluntario porque emana de un contrato. Y el seguro es un contrato principal que indemniza daños. Indemnizar quiere decir dar un dinero, ¿sí? Por el daño que una persona pudo haber obtenido, tuvo un daño y entonces ahí está la obligación de hacer o de dar. ¿Cómo viene siendo esto en el seguro? Bueno, la obligación de hacer es, por decir así, cuando una persona choca, el de hacer es que el carro en su momento se lo arreglen, sí, allí están haciendo que le cambien las piezas, etcétera, etcétera. O si de casualidad el golpe o lo que hubo fue muy grande o muy fuerte, pues entonces, ¿qué va a hacer? Pues le va a dar el dinero por si ahí llegas a haber una pérdida total de ese carro. Esa es la diferencia. También nos dice que la fianza se cancela cuando se extingue y se comprueba la obligación garantizada. Ya veremos aquí como dice, excepto en fianzas de fidelidad y de vigencia cerrada. Si se cancela cuando se extingue y se comprueba la obligación garantizada. Pero el seguro se puede cancelar en cualquier momento o al finalizar el periodo de pagado. ¿Qué quiere decir? Nosotros contratamos nuestro seguro por un año, nos contratamos un seguro por 6 meses. Si nosotros nos vamos de viaje, podemos contratar un seguro de viaje, a lo mejor por un mes, por 15 días, si nos vamos al extranjero. También en el extranjero, por si nos llegase a suceder algo, pues lógicamente estamos cubiertos por cualquier accidente y demás. Entonces es un periodo que nosotros pagamos. Y como la fianza emana de un contrato, como lo vamos a ver, una vez que se compruebe que esta obligación ya se acabó, ahí se cancela la fianza. Seguimos, por favor. Y bueno, por último, igual que el seguro, la fianza es un contrato póliza. Y aquí, ojo, muy importante que dice aquí. Accesorio a un contrato principal, también conocido como documento fuente o contrato inicial. La fianza no puede existir sin una obligación válida. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Yo puedo contratar el seguro de vida, puedo contratar el seguro de mi casa y no hay nadie que me obligue a hacerlo. En la fianza, como hay un contrato principal o un documento fuente, la fianza emana de ese documento fuente.
Quiere decir que la fianza es un contrato accesorio, ¿sí? No puede existir por sí sola. Seguimos, por favor. Y entonces, como se emana de un documento, es muy sencillo. Si el documento principal se cancela, la fianza también se cancela. Si el documento principal se anula, la fianza también será nula. Si el documento principal se hace exigible, la fianza será exigible. Por lo tanto, la fianza sigue la suerte del documento principal. Aquí quisiera yo hacer una observación entre cancelar y que la fianza se anule o que sea nula. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que se emite una fianza para una obligación y resulta que por cuestiones ajenas a la voluntad tanto de la persona que emite el contrato como de la persona, el fiado o el acreedor, ¿sí? Resulta que no se lleva a cabo ese contrato, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, como no se lleva a cabo ese contrato, por consecuencia se anula. ¿Qué quiere decir? Que la fianza no surtió efecto en ese momento. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un contrato, nos dan un dinero, damos una fianza por ese dinero porque vamos a hacer unos trabajos y resulta que a mitad alguien de los dos se queda, por decir así, la persona que contrata a un constructor dice, oye, no tengo dinero, vamos a cancelar el contrato. Entonces ahí en ese momento la fianza sí entró en vigor y entonces ahí la fianza se cancela en lugar de anular. Esa es la diferencia que hay entre anular y cancelar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, seguimos. Ok. El marco jurídico, ¿de dónde emana la fianza? ¿Quién regula a las afianzadoras? Pues bueno, el organismo principal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en el organigrama del Sistema Financiero Mexicano tenemos al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y ahí emana la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, la Comisión Nacional de Bancos y Valores, que es las casas de bolsa. Y entonces la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues lógicamente, es el organismo que las afianzadoras y las aseguradoras y las instituciones de seguros especiales de seguros de salud y las sociedades mutualistas están bajo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, cuando hay alguna queja además, bueno, pues todo el mundo tendrá que ir a la CONDUCEF porque está dentro del sistema financiero mexicano. Seguimos. Marco legal de la fianza, pues bueno, está la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Cada año se emite una circular única de seguros y fianzas donde se promueven unas reglas para los seguros y las fianzas. Cada compañía tiene un manual de suscripción de fianzas. ¿Qué nos quiere decir? Que nos dice, oye, para esta fianza la vamos a suscribir de esta manera y estos son los requisitos, etcétera, etcétera. Hay algunas compañías afianzadoras que son un poco más flexibles que otras. Lógicamente también está la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que a todo ese nombre, todo mundo para reducir ese nombre, pues le dicen que es la Ley Antilavado de Dinero. Está el Código Fiscal de la Federación, que por ahí también hago un extracto de un artículo del Código Fiscal de la Federación. Y está la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que también es donde hacen obligatorio el pedir fianzas en las fianzas administrativas de obra y de proveeduría, que las vamos a ver más adelante.
no quiero, entrarían más leyes y demás, pero no quiero ser tan técnico, porque lógicamente yo no soy abogado, pero bueno, son las que más o menos en su momento estarían regulando todo lo que son las fianzas. Seguimos, por favor. Bien, las compañías están autorizadas y podrán referirse a los siguientes ramos y subramos de fianzas. El primer ramo es la fianza de fidelidad. El segundo son las fianzas judiciales. El tercero son las fianzas administrativas. Y la cuarta son las fianzas de crédito. La verdad, sinceramente, platicando aquí con el licenciado Manuel Ruiz, cuando le dije que yo iba a lanzar la pregunta sobre qué pensaban lo que era una fianza o qué es una fianza, yo pensé que la mayoría me iba a decir, pues es para la cárcel, para salir de la cárcel, que en su momento es el ramo 2, que son las fianzas judiciales, porque todo mundo, siempre hablamos y decimos, salió bajo fianza, o le pidieron una fianza para salir. Pues pensé que la mayoría de todos ustedes iban a comentar y a platicar que era para algún aspecto de la cárcel, por decirlo así, porque es lo primero que se nos viene a la mente. Bueno, pues entonces comenzaremos ahora sí con las fianzas de fidelidad. Estas fianzas de fidelidad afianzan a las personas, pero no a los hijos que tenga por fuera. ¿No es cierto? Es broma. Vamos a ver ahorita qué son esas fianzas de fidelidad. La siguiente, por favor. Bien, fianzas de fidelidad. Esta fianza es uno de los ramos lógico, ojo, para afianzar al personal de las empresas, la cual garantiza el resarcimiento de las pérdidas cometidas por los empleados o funcionarios afianzados, derivadas de la comisión de delitos de robo, fraude, abuso de confianza y en el caso de entidades gubernamentales, el peculado. Pueden ser individuales o colectivas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues puede ser para una sola persona o puede ser para un grupo de personas. No quiero meterme mucho en esto de las individuales y colectivas porque sí tiene sus bemoles, pero en su momento es para que ustedes sepan si trabajan en una empresa que pueden ustedes afianzar a sus trabajadores en base sobre estas 4 formas de que puede suceder una empresa, como es robo, fraude, abuso de confianza y peculado. Seguimos para ver las definiciones en base a la ley que nos dice qué quiere decir cada una de estas. Robo. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. ¿Ok? Está muy claro ahí, ¿no? Se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer con ella con arreglo a la ley, que quiere decir sin consentimiento del dueño. ¿Qué es fraude? Comete el delito de fraude el que engañando a uno y aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Engañamos a la gente. ¿Ok? Seguimos. Abuso de confianza. Al que con perjuicio de alguien dispone para sí o para otro de cualquier cosa ajena, mueble, de la que se haya transmitido la tenencia y no el dominio. En este caso, por decir así, imagínense que tenemos un taller y tenemos un carro y nos van a dejar ahí un Ferrari, un Porsche, un BMW, etcétera. Y el fin de semana, pues cerramos y todo, pues tenemos un trabajador de confianza que tiene las llaves. Y resulta pues que el viernes cerramos sábado y domingo, el viernes en la tarde, pues se va a echar sus copitas, sale en la noche y dentro de las copitas le habla a alguien para quedar con algo
y le dice, no te preocupes, mira, voy a pasar en un carrito muy bonito. Va, abre el taller, saca el Ferrari, o saca el Porsche y se va a dar la vuelta, y a lo mejor hasta se lo roban o lo chocan. ¿Qué sucede? Bueno, pues uno, si no tenemos inclusive ni seguro de responsabilidad civil, pues bueno, podemos afianzar a nuestros trabajadores sobre el abuso de confianza, y entonces ahí entra el reclamo de la fianza, ¿sí? Para que nos pueda pagar, y a su vez a la persona que dañamos, que es el dueño del carro, le podamos pagar los daños o todo lo que sucedió. Peculado es el delito que cometen los servidores públicos que para usos propios o ajenos distraigan del sujeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a algún particular, si por razón de su cargo los hubieran recibido en administración, depósito u otra causa. No sé en realidad si, por ejemplo, porque hemos tenido ahorita muchos casos de muchos gobernadores y de muchos presidentes que han hecho mal uso del dinero, ¿sí? Cada municipio, por lo regular, tiene que comprar una fianza o tienen que tener una fianza para el presidente municipal y para el tesorero, porque son los que manejan el dinero. Entonces, siempre tienen que sacar una fianza cada año por los años en que estén en su mandato. Entonces, pues bueno, indistintamente de que a lo mejor también les toque cárcel, también se puede reclamar o se puede cobrar esa fianza por peculado. ¿Ok? Seguimos. Bien. El beneficiario es el acreedor o el solicitante. ¿Qué quiere decir esto en esta fianza de fidelidad? Que yo como empresa pido la fianza para mis trabajadores. El fiado, que es el deudor, el solicitante es el empleado o mi trabajador, y lógicamente el fiador es la fianzadora. Un ejemplo muy claro, que por lo regular la mayoría se basa en esto, son las gasolineras. No sé si les ha tocado ir a cargar gasolina y en su momento, no sé si, esto sí, lógicamente, que hay algo muy importante de esta fianza, que el solicitante, o sea, el empleado, tiene que tener un contrato laboral, ¿sí? Si no hay contrato, pues lógicamente con el alta del Seguro Social que eso hace, sí, que ese trabajador está en esa empresa conforme a la ley. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sepan, que han comentado que en las gasolineras hay veces que uno paga y al que le pagamos saca enseguida el cambio y nos da. Pero, Ramiro, ¿en qué cajón entran los médicos contra demandas por intervenciones quirúrgicas trabajadas? Ese es un seguro de responsabilidad civil. Entra en seguros, porque ya ahí es en su momento la actuación del doctor. Es un seguro de responsabilidad civil. Y aquí en este caso son trabajadores que manejan dinero. Estamos hablando, si recuerdas, hablamos de robo, fraude, peculado y abuso de confianza. Y en el otro es la actuación del doctor. Y es un seguro que hay específico para doctores, cuando en su momento dado hay negligencia por parte del doctor. Aquí en este caso, el que trata el beneficiario es la empresa. El afianzado, por decir así, es el empleado y beneficiario la empresa. Lógicamente, la afianzadora, que es el fiador, va a decirle, ok, tú quieres que son tantos empleados, 10, 20, 30, 40. Ok, perfecto, no hay problema, pero sí necesito saber cómo es tu control interno, cómo llevas el control del efectivo,
¿Cada cuándo le haces cuentas a estas personas? Por lo regular, pues siempre es terminando el turno, ¿no? Me acaba de tocar hace poco una reclamación de una fianza de una gasolinera donde a un trabajador, que era lógicamente el que llevaba el dinero, le habla a su esposa, a su mamá, no sé quién. Y bueno, fueron productos de una extorsión y el trabajador pues tuvo que agarrar el dinero porque para la extorsión, desafortunadamente pues fue extorsión, no hubo nadie con quien se habían quedado, que su hijita, lo que ustedes quieran. Y entonces la misma gasolinera dijo, oigan, ¿sabe qué? Pasó esto, páguenme. Lógicamente se presentan todas las pruebas y demás. Y entonces la afianzadora paga y a su vez la empresa, pues la afianzadora le cobra al empleado. Pero ya son partes ya más técnicas que en su momento, para eso somos los agentes, para que nosotros los apoyemos y les digamos cómo hacer las cosas. Aquí en este caso, nada más es para estar conociendo cómo son estas fianzas o los tipos de fianzas que hay. La siguiente, por favor. Bien, lo que comentábamos, las fianzas judiciales. Se deriva de un juicio y a cualquier persona se le impone garantizar un hecho o contraprestación. Estas fianzas pueden ser judiciales penales y judiciales no penales. Y la última, que son judiciales que amparen a los conductores de vehículos automotores, esas ya vienen incluido en los seguros. En los seguros ya viene incluida esa fianza. No es que uno como agente de fianzas las venda. Esos ya vienen incluidos en los seguros. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las judiciales penales. No son ni siquiera, ni la B, que dice judiciales no penales, no son la del penal que México contra Holanda, que todo el mundo dijo que no era penal. No, es muy diferente. Seguimos para ver la definición de las fianzas penales y nos dice que es para la libertad de una persona física. Lógicamente, física, una persona moral no la puede meter a la cárcel. Dentro de un proceso penal o sentenciado por un delito. La fianza no penal se deriva de un procedimiento donde dos no están de acuerdo y son obligaciones a garantizar y son acuerdos y resoluciones de un juez. La fianza penal, bueno, pues es cuando una persona roba, ¿sí? A lo mejor tiene abuso de confianza y lo meten a la cárcel, pero resulta que él dice, no, ahora sí como dicen, yo no soy culpable. Entonces, el juez, dependiendo de los años que lleva la condena y demás, hay fianza penal para libertad condicional, para libertad, para varias partes de libertades, dependiendo de eso, es como puede salir la persona, ahora sí, sale bajo fianza, ¿sí? Entonces, puede salir de la cárcel. En la fianza no penal, donde dice aquí se deriva, es un procedimiento donde dos no están de acuerdo. Imagínense, aquí puede ser, yo voy manejando y chocamos con otra persona y la otra persona dice que pasó en verde y yo digo que también pasé en verde. Y ahí no nos ponemos de acuerdo y, ojo, ninguno de los dos tiene seguro. Y entonces llega la autoridad y dice, ¿saben qué? Los dos carros se van al corralón. Y pues vamos a ver cómo queda el pleito. ¿Qué sucede aquí? Bueno, resulta que mi carro, ¿sí? Que yo digo que iba en verde, era mi camioneta para trabajar. A mi camioneta casi no le pasó nada. Prende, camina y todo. Y entonces le digo al juez o a la autoridad, oye, yo necesito sacar mi camioneta. ¿Ah, sí? Pues bueno, mira, los daños de la otra persona son de 100,000 pesos. Saca una fianza por 100,000 pesos, ¿sí? Y llévate tu carro. Y mientras sigue el juicio, ¿sí? Vamos a saber después quién fue el culpable y quién no fue culpable. Entonces, yo garantizo el cumplimiento
de mi obligación de los 100,000 pesos en caso de que yo sea culpable. En caso de que yo no sea culpable, la fianza se cancela. Ojo, no me regresan el dinero que pagué por la fianza porque me ha tocado, oye, ¿me vas a regresar mi dinero? No, no te voy a regresar mi dinero, tu dinero, porque tú pagaste para una fianza. No dejaste, por decir así en este caso, los 100,000 pesos de garantía. Dejaste una fianza por 100,000 pesos de la cual tuviste que pagar una prima, así como el seguro, pero no pagas los 100,000 pesos. Es una cantidad mucho menor. Entonces es así, es por eso es una fianza penal y una fianza no penal. En las fianzas no penales también, ojo, aquí me ha tocado que estas fianzas no penales también es bueno cuando un matrimonio se disuelve y lógicamente una de las dos partes tiene que dar la pensión alimenticia. ¿Ok? Ojo, aquí se llama pensión alimenticia que es para los hijos, porque luego muchas veces se confunde y dice, no, pues a mí me tienes que pagar mi comida, mis lujos, mis vestidos, en el caso de ser mujer, y en el caso de ser hombre, bueno, pues como yo me visto y quiero una camioneta cada año o cada 6 meses, quiero tener carro. No, 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 no. El dinero es para los hijos, por eso se llama pensión alimenticia y tiene que pagar la comida, la escuela, etcétera, etcétera, de los hijos. Cuando se llega a un acuerdo, terminen mal o terminen bien, me ha tocado que la parte al que se le está dando el dinero, llega alguien, quien sea un amigo, un licenciado o la nueva pareja le dice, oye, este cuate te hizo esto y tú estás muy contenta. ¿Por qué no le demandas que no te ha pagado? Porque muchas veces damos el dinero y no le pedimos que la persona nos firme de recibido. Todo queda en el aire. Entonces esta persona agarra y dice, ¿qué te parece si le damos un, como se dice en el argot, vamos a darle un calambre para que sienta lo que es feo porque por lo que te hizo y lo metemos a la cárcel? ¿Cómo? Pues muy sencillo, vas con un juez y le dices que no ha cumplido y que lo agarren el viernes en la tarde. Como comúnmente se le llama, le dan su sabadazo, lo agarran el viernes en la tarde, lo meten al penalito, por decir así, y ahí se queda viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche, porque pues no hay cómo hacerle, y entonces ya el lunes se tramita una fianza y ahí él sale. ¿Qué dicen? Oye, pero si entró a la cárcel es una fianza penal. No, aquí porque entra por una situación, sí, no es de un proceso penal sentenciado, sino fue, por decir así, lo tomaron nada más, pues ahora ya los términos en materia penal y jurídica han cambiado, nada más lo metieron ahora sí para que comprobara o pagara ese daño. Paga ese daño o comprueba que pagó ese daño o pone una fianza garantizando el daño que hizo o que puede suceder. Y por último, como les comentaba yo, la fianza de automotores, que el asegurado incluye en el seguro la protección integral al conductor. Este producto ofrece el servicio integral que reúne los beneficios más importantes para la protección de la integridad física, ojo, y libertad del conductor. ¿Qué sucede si llegas en su momento a venir en estado de ebriedad y arma y deshace y a lo mejor fallece una persona? Bueno, es más difícil, pero de todas maneras garantiza la libertad del conductor. Ha sucedido muchas veces. ¿Cómo fue que salió si lo mató? Bueno, había una fianza que garantizaba. En algunos casos se dice, oye, qué poco vale la vida de una persona porque nada más pagaron tanto, ¿no? Pero bueno, así es la ley, uno no puede hacer ni decir nada, ¿no? Seguimos. Bien, el acreedor es el demandante o el fiado, ¿sí? Que es igual al que demanda. Ojo, aquí el beneficiario es el juez. ¿Sí? El juez, ¿por qué? Porque el juez va a decir
cuando en su momento se va a cancelar la fianza, cuando el demandado o el acreedor haya cumplido con la obligación. Y lógicamente la afianzadora pues es el fiador. ¿Sí? Seguimos. Bien, vamos con las fianzas administrativas. Estas fianzas administrativas son las más comunes y estas garantizan las obligaciones válidas y legales y de contenido económico que se celebran entre particulares, ya sean personas físicas o morales, fiados y entidades de la administración pública federal o estatal o municipal, quienes van a fungir todos como beneficiarios. ¿Cuál es el objetivo de esta fianza? Satisfacer las necesidades de hacer del cliente. ¿Sí? Y pueden ser de obra, de proveeduría, fiscales, de arrendamiento y otras fianzas administrativas. Pero ojo, ¿sí? Aquí se cumple más fehacientemente el que emanan de un contrato documento fuente. En la que son las fianzas de fidelidad, pues bueno, el documento fuente, pues lógicamente es todo el papeleo que da la empresa o el propietario de la empresa para afianzar a sus trabajadores. En las fianzas judiciales, ¿sí? Pues es lógicamente el juez es el que dicta y dice, si quieres salir, vas a dar una fianza por tanto. Si quieres sacar tu carro, la fianza es por tanto, etcétera, etcétera. Es de ahí donde es el famoso documento fuente. Y aquí vamos a ver cuáles son los famosos documentos fuentes. Seguimos, por favor. Bien, de obra o proveeduría, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Hay 4 tipos de aquí de fianzas en lo que es obra y proveeduría. Es la fianza de anticipo, la fianza de cumplimiento. En algunos casos, algunas entidades piden fianza de contingencias laborales. Y por último, es la fianza de buena calidad. ¿Qué es esto de obra o proveeduría? Pues bueno, de obra o proveeduría, y esto, fíjense que emana desde la Organización Mundial de Comercio. Cuando un país firma un tratado de libre comercio con otro país o con otros países, ¿qué pasa? Se basan en los acuerdos que tiene la Organización Mundial de Comercio y dentro de esos acuerdos que hay en la Organización Mundial de Comercio hay un acuerdo que dice de trabajos con dependencias oficiales o dependencias gubernamentales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo eso se tiene que transparentar. ¿De qué manera se tiene que transparentar? Pues bueno, por medio de contratos, por medio de licitaciones, se licita una obra y entran varios a concursar, se hace un concurso y el que presente en su momento la propuesta técnica de cómo hacer una obra y la propuesta económica más barata es el que va a ganar ese contrato. Cosa que desafortunadamente a nosotros nos está afectando ahorita porque en este sexenio no está habiendo ni contratos, ni concursos, ni nada. Son asignaciones directas y en algunos casos no les piden fianza. ¿Por qué? Porque, bueno, anteriormente, por eso salen las fianzas y es en base a la ley de obras, a la ley de obras y servicios relacionados con los mismos. ¿Qué sucede? Anteriormente yo recuerdo gente que ganaba o que le decía, tenía su compadre como en Pemex y le decía, oye, tenemos que hacer esta obra. Así como no. Dice, háztela, ¿no? Constructor, sí, como no. Oye, pero pues eso más o menos, haces un estudio, eso se va como 3 millones. Ah, ok, perfecto. Dan un anticipo. Bueno, te doy el 50. Entonces le daban 1,5 millones y con ese 1,5 millones, el compadre se iba de viaje, compraba su camioneta, se daba la gran vida y de repente le decía, oye, compadre, ¿cómo vas con la obra? Oye, pues no he comenzado.
dame otra lanita más para comenzarla, ¿no? Y así se iba. Aquí en este caso, ese dinero que le dio, ese 1.5 millones que le dio el compadre, pues ya se establece en un contrato de obra o de proveeduría, y entonces es un anticipo, y por eso es la fianza de anticipo. Y nos dice que la fianza de anticipo es la debida inversión o devolución total o parcial, en su caso, de los recursos recibidos por el fiado contratista o proveedor. En este caso estamos hablando de obra. Vas a hacer una calle, vas a hacer un edificio, vas a hacer una carretera. Pero en caso de proveeduría podemos hablar a lo mejor de una empresa que se dedica a vender computadoras o consumibles de las mismas computadoras, o una papelería que le vende papelería a esa dependencia, o un contrato de una empresa de servicios mecánicos que le dice a Pemex, a Comisión o a alguna otra, al municipio, dice, yo le voy a dar mantenimiento a todos tus carros, ¿sí? O una empresa que agarre y dice, oye, voy a licitar y voy a hacer un concurso para comprarle llantas a todo mi parque, a todo mi parque automovilístico de camiones, ¿sí? Dentro de la empresa. Y entonces, bueno, se hace un contrato y esta persona provee las llantas, provee el servicio a la empresa. Entonces, por eso es obra y también es proveeduría. Y entonces la fianza de anticipo entra ahí en su momento, para garantizar ese dinero que se dio y ver que compres maquinaria. Sí, claro que sí, puede ser en servicios, ¿no? Un servicio que tú puedas dar, a lo mejor un restaurante te dice, oye, hablas con la empresa y le dices, oye, necesito que a mi personal les des de comer y les lleves la comida, y entonces le estás dando el servicio de la comida también, ¿sí? Asesoría y consultoría también. Por ejemplo, miren, cuando se hace un proyecto, llamémosle así, como el del aeropuerto, como el del Tren Maya, como el de ¿cuál es el otro? El de la refinería. Para eso, pues lógicamente esos proyectos son tan grandes que se tiene que hacer un proyecto ejecutivo para decir cómo se va a desarrollar, etcétera, etcétera, y se presenta inclusive hasta la maqueta y demás. Se puede pedir una fianza de anticipo, y la que vamos a ver siguiente, que es la de cumplimiento. Se piden esas fianzas porque tú vas a cumplir y vas a cumplir y garantizar el dinero que te dan, ¿sí? Entonces, para ese servicio, para todo, pueden servir estas fianzas. La fianza de cumplimiento nos quiere decir que los trabajos contratados o bienes solicitados se realicen y entreguen en el tiempo estipulado. ¿Qué quiere decir? Yo te digo, oye, yo gané el concurso y te digo que esa calle con concreto hidráulico y demás te la voy a hacer en 6 meses. Entonces yo tengo que hacerla en 6 meses. Si a lo mejor llegase a haber lluvias, entre un huracán o hay problemas por cualquier motivo o razón, pues siempre está el residente de obra, tanto de la compañía como del ayuntamiento o de la parte federal o de la parte estatal, y dicen, oye, no he podido hacer porque mira, tú quedaste, por decirlo así, en una carretera, tú quedaste de comprar los terrenos a estas personas y resulta que no se las compraste, o resulta que se las compraste a precio muy bajo y te hacen un plantón y no puedes seguir. Entonces ahí en su momento se firma, que queda en bitácora, como lo dicen, y se hacen una carta y demás diciendo que la obra se suspende por un cierto tiempo porque hay problemas, para que luego no te digan, oye, no cumpliste con la obra, no cumpliste con la proveeduría, ¿sí? Y te voy a reclamar, en este caso se le llama reclamar la fianza, y le voy a decir a la fianzadora que me pague. No todo el contrato, sino por una cierta cantidad afianzada.
Por lo regular, la fianza de anticipo siempre se da el 30% del monto total del contrato y la de cumplimiento es el 10% del monto total del contrato. Entonces, siempre, ojo, hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que todo se vaya, ahora sí como dicen, en blanco y negro, que quede asentado cómo se van haciendo las obras, cómo se va haciendo todo. De proveeduría, imagínense que nosotros quedamos de proveer unas computadoras a la API, a la SCT, etcétera, etcétera, durante la pandemia. Pero resulta, y ustedes lo han visto, que hay problemas de chips, hay problemas del Intel Core, que son lo que tiene una computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque separaron todas las actividades, cerraron fábricas y demás, y resulta que no puedes cumplir en tiempo y forma el surtir esas computadoras. Lógicamente, tú vas y hablas con las personas, le dices, oye, ¿sabes qué? Está cerrada la fábrica, yo no te puedo cumplir con eso, se hace una carta diciendo que no se va a cumplir en tiempo y forma debido a que por la pandemia no se están fabricando los chips, no se están fabricando tal producto. Por ejemplo, cuando vino el tsunami en Japón, ciertos colores de carros no se pudieron producir porque con el tsunami y demás las fábricas cerraron y entonces nada más había ciertos colores, no había los otros colores diferentes porque esas fábricas habían cerrado. Hay otro problema también. Ahorita no sé si supieron que cuando el barco quedó varado en el canal de Suez, paró el comercio, aparte de la pandemia, paró el comercio a nivel mundial porque muchísimos barcos dejaron de pasar. Y entonces eso creó un caos porque muchas, en cuestión de logística, muchas mercancías no llegaron al lugar del destino por esa parte a tiempo, lógicamente, y entonces no se pudieron obtener muchísimas cosas. Entonces, hay muchos factores que intervienen, pero ojo, tiene que quedar todo por escrito para que esa fianza no te la reclamen. La fianza de contingencias laborales se otorga a la dependencia, que lo puse así, que así lo pida, no todas las dependencias lo piden, para cubrir las demandas laborales que hagan los trabajadores al patrón sustituto o dependencia al que fiado contratista hace los trabajos. ¿Cómo es esto, jóvenes? O grupo o audiencia. ¿Cómo es esto? Tú vas a una fianza por el 50% de la mano de obra de ese contrato. ¿Por qué? Porque si a ti te pagan, pero resulta que tú no le pagas a tus trabajadores y en lugar de irse sobre la empresa, se van por, hagan de cuentas, y la Administración Portuaria Integral, que ya no se llama Administración Portuaria Integral, ya le cambió el nombre por ahí la parte federal, y en lugar de irme sobre mi patrón, me voy sobre el patrón sustituto, que es la Administración Portuaria Nacional de Puertos, se llama ahora. Me voy sobre la Administración Portuaria Nacional de Puertos y pidiéndole que ellos me paguen y demandas y salarios caídos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso es esa fianza de contingencias laborales. Y por último, cuando nosotros ya invertimos todo el anticipo, nos fueron pagando la obra por estimaciones y terminamos la obra, nos piden una fianza de buena calidad o de vicios ocultos, que es la reparación de los vicios ocultos que surjan de los trabajos realizados por los contratistas o los defectos de fabricación de los productos que proveen. ¿Qué puede suceder aquí? Pues nosotros hacemos una calle, ¿sí? Pero resulta que donde nos dijeron que debíamos de hacer la calle, ¿sí? Resulta que la estructura de suelos, la mecánica de suelos estaba mal o nosotros hicimos algo mal y se comienza a levantar esa parte. Entonces nos dicen, oye, o me la reparas o te reclamo la fianza. Entonces ya el contratista tendrá que reparar. Si no la repara, la dependencia reclamará esa fianza. No sé si hasta aquí tengan
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por eso les digo que estas son las más usadas, porque pues es pues las dependencias o el gobierno, pues son las que están haciendo obra cada rato, ¿no? Bien, si no hay otra preguntas, pues seguimos. Le damos clic, por favor. Vienen las fiscales. Por lo general son solicitadas por las autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit. Y estas pueden ser dos, de inconformidad fiscal y convenio de pagos en abonos. La inconformidad fiscal es el pago de supuestos adeudos de multas, impuestos, derechos o cuotas sobropatronales derivados de algún procedimiento de inconformidad por requerimientos por parte del beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Nos cae una auditoría de Hacienda y nos dice, pues, ¿sabes qué? Hiciste mal esto, y tienes que pagar tanto de impuestos. Vamos con nuestro contador y nos dice, no, Hacienda está mal, etcétera, etcétera. Y entonces nos inconformamos fiscalmente, se hace un juicio y entonces la autoridad dice, bueno, ok, está bien, no hay problema. Garantízame el pago de los impuestos. Ok, está bien. Por medio de una fianza se garantiza el pago de esos impuestos. Tú dejas la fianza, tú sigues trabajando y una vez que acabe el juicio, si resulta favorable, no pagas nada. Si resulta que no pudiste comprobar lo que ellos te pidieron, pues tú pagas. Y si no tienes dinero para pagar, entra la afianzadora y paga a la autoridad el monto afianzado. Quiero hacerles y decirles que cuando se pide una fianza de inconformidad fiscal, por lo regular, la autoridad cuando se da una fianza te dicen, sí, ok, bueno, es 1 millón lo que te estoy diciendo, me tienes que dar la fianza por 3 millones. Porque esto es por 1 año, más recargos, actualizaciones, etcétera, etcétera. Y hay que dar la fianza por 1 año, por esa cantidad. Casi la piden por el triple. O por ejemplo, también cuando se importa una mercancía que tiene precios estimados y resulta que la importamos con un precio muchísimo más bajo. ¿Qué va a pasar? La autoridad, aduanas, te dice, oye, tú no puedes estar importando esa mercancía a ese precio porque o es subvención o viene con dumping o es es algo desleal del comercio. Y ahí hay un problema que está muy raro, porque estas mercancías por lo regular tienen este precio a nivel internacional. Entonces, como tú lo estás poniendo un precio menor, tú tienes que pagar tanto de impuestos. Pero lógicamente, ¿qué sucede aquí con el agente aduanal? Que el cliente ya le está diciendo, oye, ya dame la mercancía que la necesito. Entonces, se da una fianza mientras se entra en un juicio con la autoridad para saber quién tiene la razón. Y la segunda, que es el convenio de pagos en abonos. Y es aquí a consecuencia, entre comillas, de la primera. Cuando el fiado pierde un juicio de inconformidad y no cuenta con la suficiente liquidez para pagar la deuda física, se ve la necesidad de negociar el pago puntual de un crédito en parcialidades. Perdemos el juicio y la afianzadora me dicen, oye, pues tienes que pagar. Nosotros le decimos a la autoridad, oye, no tengo dinero. ¿Qué te parece si te lo voy pagando poco a poco? Ok, perfecto. Adelante. Dame pagos chiquitos como Electra, ¿no? Pagos en abonos como Electra. Ok, sí, pero garantízame que me vas a pagar toda esa cantidad. No vaya a ser que me digas que sí y de repente cuando te vaya a ir a buscar, pues ya no te encuentre. Entonces, se garantiza por medio de una fianza fiscal de convenio de pago en abonos el crédito que nos fincó la autoridad. ¿Alguna duda con esto? ¿Comentarios?
¿no? Seguimos. Y bueno, para en su momento respaldar esto de las fianzas fiscales, el Código Fiscal de la Federación nos dice que los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este código, y se va a garantizar con estas formas. Y en el inciso 4 nos dice, una fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión. ¿Qué quiere decir? Que no pueden demandar directamente al fiado, ni de orden, no se pueden saltar en su momento en la demanda. La fianzadora tiene que pagar. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada y el sello digital de la fianzadora. Eso es ahorita que, pues, lógicamente ya las fianzas, como todo se da, así como las facturas, se da con su XML. Seguimos. Las de arrendamiento, pues bueno, muy sencillo. Hay de bienes muebles, que es el pago oportuno de las rentas derivado de contratos traslativo de uso, maquinaria y equipo, así lógicamente como su devolución, porque es de arrendamiento. Y hay de bienes inmuebles, el pago oportuno de las rentas derivado de contratos traslativos de uso de casas, bodegas, locales comerciales, industriales. También se puede garantizar el pago que deja de hacer el arrendatario por servicios como luz, agua y teléfono, pero se debe de especificar en el contrato. Lógicamente, todo esto emana del contrato de arrendamiento. La anterior, que era de la inconformidad fiscal y demás, todo eso emana de que la autoridad te dice qué es lo que tienes que pagar, y ese es el contrato de documento fuente. Y en las de proveeduría y de obra, pues lógicamente cuando ganas el concurso o la obra, pues se hace un contrato. Esos son los documentos fuentes. Aquí en este caso, pues ese es el contrato de arrendamiento. Seguimos. Ok, por ahí en estas anteriores ya no lo quise porque hay muchas que no son muy comunes, que son las otras fianzas administrativas. Vienen siendo, por decir así, las de sorteos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey hace sus sorteos, la UTLA de Puebla creo que también hacía sorteos. ¿Y qué te dicen? Me tienes que dar una fianza de cumplimiento por el sorteo. Esta fianza de cumplimiento garantiza que tú des los premios. No vaya a ser que hagas el sorteo y no des los premios, ¿no? Te quedes con ellos. Esa es una. Otras son las concesiones. Cuando nos dan la concesión de una marina, cuando nos dan la concesión, por decir así, de un pedazo. Ustedes han visto Mardel, ven a Mardel ahí. Eso es una concesión que te da el gobierno federal. Entonces ahí tienes que dar una fianza para garantizar el cumplimiento de que vas a tener esa concesión durante los años que te lo dieron. O sea, es cumplimiento de esa obligación. Y por último, pues vienen siendo las fianzas de crédito, que así como las de arrendamientos vienen siendo parecidas, garantizan el pago oportuno de las deudas contraídas por un fiado ante el beneficiario. Las más comunes aquí vienen siendo la de suministro, que es distribución mercantil, que es el contrato de suministro de gas, gasolina y derivados de petroquímica. ¿Cuáles son estos? Las gasolineras. Las gasolineras le piden crédito a Pemex, que Pemex le da una semana, porque cada semana van a surtirles gasolina, diésel, y les venden todo lo que es derivados de petroquímica, aceite, etcétera, etcétera. Entonces, van mañana sábado, van a mi gasolinera, me surten, y a la siguiente semana yo les pago la de ayer, y me vuelven a surtir a la siguiente semana, y cada semana me van surtiendo, y esa es una fianza de crédito. Las de compraventa, pues muy sencillo, yo establezco, ¿sí?
un contrato con una persona porque le voy a comprar productos para yo distribuirlos y venderlos. Pues lógicamente me está dando un crédito al comprarle yo esos productos para venderlos. Ahí también entra. Las financieras. Pues bueno, las financieras vienen siendo cuando adquirimos un crédito o cuando tenemos los famosos arrendamientos financieros, ¿sí? Y bueno, otras fianzas de crédito, pues que pueden salir por ahí, que se puedan pedir. La verdad que estas fianzas, las más comunes son estas de contrato de suministro de gasolina. Las de compraventa muy poco se dan o se piden, las financieras tampoco, porque en su momento las financieras, pues imagínate, el banco siempre te va a dejar que dejes algo en garantía. Si es una hipoteca, pues lógicamente queda la casa. Si es el arrendamiento financiero, pues es el carro, el arrendamiento financiero de lo que tú estás disfrutando. Y creo que, bueno, hasta aquí ya terminamos. No sé si siga otra más. Creo que no. Ya quedamos por aquí. Y entonces, pues bueno, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No sé si quedó muy claro, no quedó muy claro. Ustedes me dicen. Bueno, ¿no tienen alguna duda? ¿Todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Fue un webinar muy nutrido, muy bien explicado. Creo que a muchos nos explicó, nos esclareció muchas cosas que ni siquiera teníamos en contexto. Así es, información muy útil. Gracias, Marina. Bueno, el Centro de Integración, Capacitación y Estudios Profesionales agradece la presencia del maestro José Andrés Ruiz Blanco,